Ahí está. Ahí está listo, Andrés. Ya está. Bueno, bueno, ahí estoy. Bueno, pero como les dije al principio, la clase iba a estar principalmente orientada a aves de producción. No obstante, debido a que el tema de aves decidí tocar un poquito el tema de aves silvestres, ya que por experiencia personal, si bien somos pocos los que nos interesa la fauna a veces en las cursas, yo sé que están ahí entre todo el alumnado, así que decidí buscar un poco de información con ayuda de gente que sabe más del tema, obviamente. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué se puede encontrar en las aves silvestres? ¿Los parásitos son los mismos? ¿Hay otros parásitos? ¿Hay mayor diversidad? La respuesta es un sí a las tres opciones. A ver, primero que nada, un poco de reseña histórica. Eh, un parasitólogo muy reconocido acá en Argentina es Juan José Boero, que alrededor de fines de los 60 fue el primero que empezó a hacer algunos de los estudios y clasificación de parásitos que se pueden encontrar en aves silvestres autóctonas de la Argentina. Esas fotos que ustedes ven en la diapositiva son tres aves que estuvo analizando, que eran las muestras de estas aves eran remitidas desde el Jardín Zoológico de La Plata a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma ciudad. Anteriormente, Boero y su colega Jorge Elet habían hecho estudios en carpinchos coipos, entre y quillás, y se encontraron con que los parásitos eran, o mejor dicho, el parasitismo presente en las aves era de manera polimorfa, es decir, había ácaros, había insectos, había nematodos, había tanto céfalos, cestos y tremátodos. Un factor que yo creo que fue determinante en el hallazgo de todas estas clases de parásitos es el hecho de que las muestras eran de animales que estaban en cautiverio, es decir, no estaban en su hábitat natural y estaban confinados en el jardín zoológico. Y nosotros bien conocemos que no todos los zoológicos tienen las condiciones óptimas para la supervivencia de los animales silvestres. Siempre se enfocan en reducir el estrés, aunque es inevitable que se presente alguna que otra alteración del comportamiento natural, que para los que no lo saben se denomina estereotipia. Y ese estrés también puede servir como gatillo para el desencadenamiento de enfermedades. Las enfermedades en la naturaleza, si bien nosotros las estudiamos cómo se producen, cuáles son los agentes etiológicos, en realidad en la naturaleza los animales llegan a un equilibrio a veces, sobre todo en lo que son parasitosis. Es un equilibrio que recibe pocas alteraciones. Sin embargo, un estrés severo puede llegar a romper este equilibrio y desembocar en el proceso de la enfermedad. ¿Y cuándo se produce este estrés severo? Cuando se modifica el medio ambiente, ya sea por intervención externa o por alguna catástrofe natural, o por la captura de las aves y su posterior cautiverio o contrabando. Si ustedes cursaron enfermedades infecciosas, habrán visto que existe una enfermedad llamada citacosis, que está producida por una bacteria, que se produce en las aves que son contrabandeadas o que son confinadas en espacios pequeños o en jaulas, y que es una zoonosis. Es una zoonosis que también se puede contagiar a los gatos domésticos. El cautiverio es un escenario casi ideal para el desarrollo de las enfermedades debido al estrés. Las parasitosis no son la excepción. Si en el ejemplo que di recién es una enfermedad bacteriana, también se puede aplicar a otro tipo de enfermedades como la fúngica o las virales. En base a esto, estuve leyendo un paper que hace una recopilación o mejor dicho, una recopilación de los parásitos más frecuentes en aves de cautiverio en dos parques nacionales y centros de estudios en Brasil, más precisamente en el estado de Pernambuco, que se encuentra al noroeste de dicho país. Como bien dice ahí, entre los numerosos problemas de sanidad de las aves silvestres, las enfermedades parasitarias se destacan como uno de los más frecuentes, y los efectos que producen varían desde infecciones subclínicas hasta la muerte, y en algunos casos
la incapacidad de las aves de reproducirse, algo que si hablamos de especies en peligro de extinción, es algo muy grave, muy, muy grave. Estos son algunos de los parásitos que se encontraron en este estudio, como Trichomonas gallinae, Trichostrongylos tenuis, Ascarilla columbae, Ascaria sprenti, Dissimilis, Heterachis gallinarium, Capillaria e Imeria, y Railletina. Fíjense que no distancian mucho de los géneros que estuvimos viendo en las aves de corral. Este estudio hizo un relevamiento del porcentaje de parásitos en los dos centros de conservación. Fíjense que de las 685 aves analizadas, el 46% estaban parasitadas por los géneros Capillaria, Strongyloides, Ascaridia, Heterachis, Strongylidia, Spiroidea, Cestoda, Trematoda, Coccidios, Entaemoeba, acá hay un error, es Entaemoeba estolítica, acá esto fue un error de tipeo, seguramente el autocorrector interpretó que quise poner Escherichia coli, y Balantium coli, que es un protozoo que, si se acuerdan de la clase que dio Julia el jueves, afecta a los cerdos produciendo disentería. Perdón, Andrés, existe la Entamoeba coli, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Ah, Lo que no, pasa es que es más patógena, mucho más patógena la Entamoeba histolítica. acá, en este CCCC es la abreviatura de uno de los centros de cautiverio que se analizaron. Fíjense que de las 559 aves analizadas, el 48,5% estaban parasitadas, mientras que en el PDI, que es otro centro de cautiverio, el 38% lo estaba. Y fíjense que los que realizaron el estudio esperaban que las infestaciones parasitarias se desarrollen de esta manera, porque son mucho más corrientes en los animales en cautiverio que en los de vida libre, debido a que se mantienen constantemente en ambientes contaminados, y en especial los parásitos que las afectan son parásitos monoxenos. Discúlpame, Andrés, porque la primera parte no la escuché bien. ¿Esto es por necropsias de aves muertas o por coproparasitología el estudio? No, este estudio se realizó por coproparasitología, las muestras fueron remitidas, en este caso. Por coproparasitología, sí. Dije necropsia de aves muertas, obviamente que sí es necropsia, pero está bien, por copro, está bien. Claro. Porque lo que me llama la atención es que por ahí lo hacen tan específico que nombran justamente el género y la especie, por copro. No, sí, el estudio de hecho explicaba que las muestras fueron obtenidas de un pool. Quien realizó los estudios a partir de necropsia fue Boero, como les comenté al principio, allá por los años 60 y 70. Perfecto, gracias. Bueno, como pueden ver acá, estos fueron los resultados del estudio. Fíjense, la prevalencia, esa palabra que no me salía antes, la prevalencia de los parásitos gastrointestinales en las aves silvestres mantenidas en cautiverio en el criatorio científico y cultural de Chaparral, Pernambuco, Brasil. Como ustedes pueden ver, son géneros bien conocidos. Entamoeba coli, tenías razón, Perla, se ve que me olvidé. Para los que no se acuerden, Entamoeba es un género de amebas que pertenecen al filum Protozoa, que en los demás animales domésticos no son productoras de enfermedad. Pueden llegar a hallarse Entamoeba histolítica en caninos con gingivitis, pero más que eso no van a encontrar. Esto es en el otro centro de aves silvestres. Capillaria se lleva la corona, por lo visto, en ambos centros, en ambos estudios. Y acá algunas fotos. Fíjense, este guacamayo, no sé si llegan a ver, no es la mejor calidad la de la foto, pero le falta un pedazo de pico. Este papagayo tenía el Nemidocoptes prolificus, que vimos que era más común en citácidos. Acá hay este pajarito no sé qué es, pero se puede ver claramente una garrapata blanda, ahí, bien por debajo del pico, lejos de la luz. Y acá, esto creo que es una cotorra europea, parasitada por Nemidocoptes mutans. Fíjense ahí las lesiones hiperqueratóxicas que tienen las patas, y alrededor del pico también, así que probablemente estaba parasitado por Nemidocoptes prolificus también. Quise buscar más fotos donde se puedan ver
más parasitosis más que las ecto, pero no encontré. ¿Qué mensaje les quiero dar con esto? Es claro la determinancia del estrés, del cautiverio, la captura y el secuestro y el contrabando en la presentación de las enfermedades. Nosotros bien sabemos que es muy común, antes era extremadamente común y ahora se está dejando de lado el hecho de la mascotización, entre comillas, de las aves, tener un periquito, un guacamayo, un lorito, un canario. Algunas personas los tenían en lugares abiertos, en patios, digamos, los tenían en libertad. Pero también hay personas que los tienen en jaulas. Ustedes piensen que esto es un estrés muy severo para el animal, porque aparte de sacarlo de su medio ambiente, lo llevamos a un lugar donde hay ruidos que no están acostumbrados, no se pueden alimentar como ellos quieren y no pueden volar. O sea, imagínense lo estresante que debe ser para un ave que no puede no poder volar. Si para nosotros fue extremadamente estresante no poder salir de nuestras casas del año pasado, bueno, hagan la extrapolación y piensen que estando así, la proliferación de enfermedades puede ser grandísima, si me permiten la palabra. Entonces, este mensaje yo les quiero dejar en claro: la mascotización de las aves es un hecho y como futuros profesionales es nuestro deber concientizar a la población sobre los riesgos que pueden traer, tanto para las mismas aves, el medio ambiente en general, porque al extraer las aves de su medio ambiente, el medio ambiente también sufre, y como para ellos haciendo referencia a los propietarios y a sus familias al exponerse a posible contagio de enfermedades zoonóticas, ¿sí? Con esta imagen quiero dejarles ese mensaje: no es una jaula vacía, es un pájaro en libertad. Y bueno, doy por finalizada la clase, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Como les dije al principio, al ser pocas las oportunidades que tenemos de dar este tema, quería aprovechar y abordarlo la mayor cantidad de temas posible, sin dejar de lado los conceptos más importantes. Quería agradecer especialmente a Perla y a Claudio porque me concedieron bastante material en lo referente a coccidiosis y a los ciclos biológicos en general. A Juan Pablo Savoy, que es docente de producción aviar, él está junto conmigo en la cátedra de la materia optativa portugués académico, así que lo contacté para preguntarle algunas cosas sobre lo que es la producción y cómo manejan las parasitosis, y de hecho deja un gran saludo a toda la cátedra. Camila Romero, que es una amiga muy cercana y pertenece al Grupo Fauna, desempeña el cargo de secretaria de Ciencias y Técnicas del Grupo de Medicina Animal Silvestre de nuestra facultad. Ella fue la que me proporcionó ese paper donde se hizo el relevamiento de la prevalencia de la parasitosis en las aves silvestres en Brasil. Y Daniel Alejandro Pais, que es ayudante de segunda categoría de la Cátedra de Biología y Ecología, que hizo un gran trabajo en conseguirme los primeros papers de Boero de estudios parasitológicos en aves autóctonas. Y sin más, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias Andrés. Así como Julia, Andrés son nuestros ayudantes y fíjense qué desafío, qué importante la clase que han dado los dos, porque también esto conlleva mucha dedicación, búsqueda, compromiso, así que te agradezco mucho a vos, Andrés, al igual que Julia el otro día. Dejamos de grabar. Pero estábamos grabando esto. Bien, bien.